Estamos en Villarrica, acabamos de aterrizar, casi nos estrellamos, ya os explicaremos la anécdota. El símbolo de Villarrica es como el símbolo de España. ¡Ostras! La mansión de la Barbie existe y está en Villarrica. Una santería, esto no lo he visto yo nunca. ¿Pero aquí nos harán algún hechizo o algo? Vamos a ver qué oportunidades nos tiene preparadas Villarrica. O sea, lo último que me esperaba encontrar en Paraguay era esto. Estoy alucinando. Cuando ya crees que lo has visto todo, pues no. Paraguay te vuelve a sorprender una vez más. Estoy aquí en el rally de Villarrica y hemos sido engañados. Estamos en el VIP, pero no tenemos ningún tipo de privilegio. ¿Que vamos a estar secos 4 horas? Es que no tiene sentido. A ver, que nos expliquen algo porque no tiene sentido nada. Que está todo el mundo aquí triste, está la gente preocupada. Son reverendo maleducados. Borrachos, quieren hacerse locos. Pelotudo. ¡Qué quilombo, che! Y os vamos a documentar todo, como siempre, y para que os animéis a venir, porque es que esto es la bomba. Nos vemos dentro. Hemos llegado a Villarrica y estamos ahora en este pedazo de hotel que se llama el Faro Resort. Y nada, vamos a cenar porque es que hemos llegado ya por la tarde. Hemos salido pues Eduardo, Pablo que está aquí grabando, el filmmaker nuestro, de nuestra empresa, y nos hemos venido aquí de fin de semana porque nos han invitado a disfrutar del rally. Tenemos también un montón de entrevistas, vamos a tener un evento de españoles brutal aquí y yo no me lo quería perder. Vamos a dar una vueltita por aquí por el hotel porque realmente no he tenido todavía tiempo de verlo. También me gusta mucho que hemos estado mirando la carta y resulta que tienen un montón de platos españoles. Por ejemplo, aquí tenemos patatas bravas, pan con alioli, el pan tumaca, que ya le he dicho al camarero que esto no puede ser. Esto no puede ser, es un sacrilegio. Esto va para todos los españoles que no son catalanes. Por favor, dejad de escribir pan tumaca y escribid pa am tumaca. Así, así. Eso es. Luego tenemos la tortilla de patata, patatas fritas, gambas al ajillo, calamares fritos, brocheta de gambas y pulpos fritos, camarones, croquetas de gambas y todo tipo de cosas riquísimas. Aparte de comida paraguaya, también tenemos todo tipo de paella. Queremos probar todo y dar también nuestro veredicto como españoles, a ver qué tal la comida española cocinada aquí en Paraguay. Estamos aquí a punto de cenar. Bueno, Eduardo ha hecho un amigo. Vaya susto me ha pegado el gato. Estaba yo aquí tranquilo y de repente salta aquí el gato. El corazón. Hoy Demasiadas emociones, ¿eh? Sí. Bueno, y nos hemos pegado un susto bastante heavy. Nos hemos pegado un susto porque hemos hecho nosotros nuestro rally particular. O sea, estábamos por la carretera en una zona súper embarrada y de repente el coche nos ha pegado un patinazo que vamos, yo ya me pensaba que volcábamos. Se ve que el rally, Mauri se lo ha tomado muy en serio y ha decidido hacer su propio rally con un coche que era totalmente inadecuado. Casi morimos todos en un accidente, pero hemos sobrevivido. Así que bueno, llevamos un día de bastantes emociones, bastante fuertecitas, solo de camino aquí a Villarrica. Mauri y yo nos vamos a alojar aquí, nuestros compañeros se van a alojar en un hotel en el centro y de hecho está bastante a full este hotel porque se van a quedar aquí a dormir los pilotos del rally. A ver si podemos entrevistar a alguno en algún momento, vamos a intentarlo. Pero bueno, ya veis que las habitaciones, bueno, ahora mismo no sabría ni por dónde entrar, o sea, o me tiro al agua o no entro a la habitación. Aquí tenemos a Ezequiel, el señor que ha construido toda esta maravilla. Debo decirte que estoy muy indignada porque me pone aquí ¿Pan tumaca? pan tumaca y tú sabes que no se escribe así. Eso ha puesto, es que se ha puesto en español. Pero en español, pero si solo hay una manera correcta de escribirlo. Vale, escriben por WhatsApp. Se lo he escrito a tu camarero, ¿Ah, sí? pero te lo voy a escribir también a ti. Hay que modificar esto. Ah, vale. Lo hago. Sí. Y vamos a dar nuestro veredicto. Imagínate traer el sabor de España aquí, tan difícil. Claro. Hoy al menos no tenemos el azafrán Claro. que tenemos en España. Habéis tenido Por que hacer aquí ejemplo. milagros. O sea, exacto. Claro. Ir trayendo cosas de... Seguro que estará de bueno. allá, acá, del Mercadona. ¿Del Mercadona? El Super 6. Uy, ahí de contrabando. Es de contrabando, ¿no? ¿Y qué tal? Genial. ¿Qué te parece el sitio? Muy bien, súper bonito. A ver, acabamos de llegar, estamos ahora viendo la puesta en escena nocturna, que es muy bonita, me parece muy romántico. Me encantan los animales por aquí dando vueltas. A mí personalmente me encantan. Tenemos una agenda muy apretada también de eventos y de cosas que... Villarrica siempre tiene cosas que hacer. La doble avenida está llena de bares. ¿Y hay todo el mundo ambiente? allí. ¿Sí? No, de locos. ¿Sí? Sí. Oye, yo necesito ambientillo, ¿eh? Sí, acuérdate, o sea, esto es como Granada. ¿Ah? Es una ciudad universitaria. Venga. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué te parece el lugar? No, es súper bonito, lo recomendamos. Bueno, lo recomendamos de verdad. Nos estaba comentando que tienen que hacer contrabando con el Mercadona para conseguir los productos para hacer la comida española. ¿En serio? Porque claro, es difícil hacer cocina española
con los productos de aquí cuesta emular el sabor. Claro, según qué es complicado, sobre todo el jamón, por ejemplo, el jamón. No, el jamón no, a ver, eso no. No, pues súper bonito. Es una pena que estemos en esta época del año, que hace un poquito de frío aún, pero en verano, vamos, esto tiene que ser una barbaridad. Bueno, repetiremos en verano. No, sí. En verano para acá. Mañana vamos a ver el rally. Eso. Vamos a ver el rally, el castillo. Nosotros ya hemos vivido un rally en primera persona. Madre, que pensaba que volcábamos. Hemos aterrizado en Lodazal, que nos hemos ido a la cuneta, pero casi volcamos, ¿eh? Sí, hemos tenido un momento de microinfarto. Pero bueno, hemos sobrevivido. Es que Mauri estaba ahí prendido. Rally. Y claro, y se le ha ido. Llegamos bien, así que eso es lo importante. Bueno, vamos a ver qué tal la noche y mañana os vamos contando a ver qué tal el día. Eso. Todo documentado, ¿eh? La noche también se va a documentar, ¿eh? Sí. No. Disculpen, ¿hay algún piloto por aquí? Levante la mano si hay algún piloto. Perfecto. Bueno, primero que todo, ¿cuál es tu nombre? Arturo. Arturo a secas. Arturo Ortiz. Ah, vale. Arturo Ortiz. Muy bien, ¿y por qué equipo estás compitiendo? Saba Competición. El equipo más grande del Paraguay. Magnífico, no lo conozco, pero la apoyamos. El último ganador del Chaco. El más ganador del Paraguay. ¿Ah, sí? Sí, Ostras, sí. o sea, esta vez vas a ganar también, entendemos. Yo todavía no gané ninguno, pero estamos en proceso de... Y una pregunta, ¿por qué habéis elegido alojaros aquí? Porque es el mejor hotel de Villarrica. Lo teníais claro, es en plan, hay que venir aquí. Y tiene la mejor cocina y la mejor atención y tiene todo. ¿La cocina por qué? ¿Porque es cocina española? Claro. Piloto es una profesión curiosa. No, en Paraguay no es una profesión, es un hobby. Ah, o sea, no te pagan por ello. No, nosotros pagamos para ello. Ostras, vale, eso no me lo esperaba. Entonces, hace un año que estás corriendo, vas a competir ahora. ¿Esta es tu primera competición? No, habrás hecho No, más. esta es la sexta del año. Ok. No terminé ninguno porque... Hasta me han puesto apodo y todo. A ver, ¿cuál es el apodo? Artemio. Madre mía, bueno, pero esta toca ganar, Artemio. Claro, porque en este deporte cuando uno se pasa de camino o rompe el auto, le llamamos arte. Entonces, como yo me llamo Arturo, lo más parecido es Artemio. Qué malos que son, pobrecito, lo tenéis aquí. Pero igual, le queremos igual. Bueno, los queremos igual, ¿no? Sí, Y sí. ellos te quieren a ti igualmente. No, aunque te salgas del camino y rompas el coche. Somos familia. Muy bien. Vamos a entrar a la cocina. Adelante. Hola. ¿Qué tal, chicas? Estamos aquí que nos han dicho que podíamos pasar a ver la paellita. Hombre, ¿qué tal? A ti te conozco, ¿eh? ¿De dónde? Sí, ¿no? Sí. Ah, Silvia. por eso, digo, a ti te conozco. Bueno, aquí estamos viendo tu arte. Está en proceso. Todavía falta. Claro, pero ya huele increíble esto, ¿eh? Huele, madre mía, qué maravilla. Qué pintaca que tiene esto, ¿eh? Realmente. Mira. Y las bravas vamos a probar la salsa, a ver qué tal. Porque Barcelona dice que tiene de las mejores patatas bravas del mundo, la mejor salsa del mundo y tal, no sé. Vamos a probar, al igual la de Paraguay nos sorprende, ¿eh? ¿Te ofreces como tributo? Mira eso. Guau. Oye, que la he hecho al punto exacto, ¿eh? Mira. Esto es... ¡Aprobado! Buenos días en Villarrica. Bueno, Marta, ¿qué opinas de Villarrica? Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Por qué hemos venido hoy aquí? Bueno, básicamente queremos conocer un poquito Villarrica. Estamos en el centro de esta ciudad que está entre Encarnación y Asunción, está un poco en el medio de todo y realmente es un punto que se está poniendo ahora en el mapa y que los inversores también lo tienen en el punto de mira, porque realmente hay una vida universitaria muy activa y hay muchísima demanda de la parte turística y de alquileres, pero no hay oferta. O sea, es imposible encontrar un lugar donde quedarse o para alojamiento temporal o para alquiler. No solo nos han comentado que hay como una falta de oferta en lo que es hotelería, hospedaje y demás, como que una falta de oferta de todo en general. De todo ¿no? en general, falta todo. O sea, que se abren un montón de oportunidades para cualquiera que quiera poner aquí un negocio, que quiera hacer algo con cara y ojos. Aquí lo que dicen los paraguayos, si tú montas algo y lo haces bien, vas a tener éxito asegurado, porque hay un poquito de todo, pero nada con cara y ojos.
y no se hace del todo bien. O sea, Claro. no está esa calidad que, por ejemplo, nosotros podemos estar acostumbrados allá Sí. en España, Europa y todo esto, ¿no? Hay muchas cosas mejorables. Pero bueno, tengo que decir que esta zona del centro está muy bonita, tiene muchos comercios alrededor de la plaza, tenemos aquí un parque bastante grande, bastante bonito, ahora lo vamos a recorrer. Me gusta mucho esto de que haya terracitas, que es una cosa que echamos de menos en Asunción, ¿eh? Pues sí, Las la verdad que terracitas sí. así alrededor del parque. Este es un concepto que es como muy europeo quizá, y yo le estoy echando un poquito de menos en Asunción, o sea, el tomarte un cafelito en la plaza, ¿no? Y esto está muy bien, el poderte sentar aquí, tomarte algo y que los niños jueguen allá, por ejemplo. Entonces este concepto a mí me gusta mucho, creo que es muy fácilmente replicable también en Asunción, así que esta es una idea que yo animaría a que también la gente en Asunción pusiera, ¿no?, estos restaurantes alrededor de las plazas, que se arreglaran las plazas y que pudieran replicar esto porque realmente vale la pena. Sí, yo esta mañana me he ido de compras y la verdad que es súper bien, he encontrado alguna tienda que estaba muy bien y me he estado dando una vuelta por el pueblecito y la verdad que de los que he visitado de momento es uno de los que tienen más encanto. Todo lo que es la zona, el movimiento que tiene, es un movimiento que llama a la venta al que quiera poner aquí algo, ¿no?, y quiera emprender. Lo veo bastante interesante desde el concepto de invertir. Sí. Y bastante interesante en lo que es la arquitectura, los parquecitos, Sí. las cosas que hay, está muy bonito, la verdad. Sí, es agradable, dan ganas de salir a la calle y pasear por esta zona realmente. Y además hay mucho movimiento. Me gusta que es una ciudad que se ve muy viva. Una vez al año hacen el rally, que ayer no lo pudieron inaugurar por el tema meteorológico, pero hoy a las 7 era, ¿no? Ujú, A las hoy a las 7 7 lo inauguran. Mira, pues nos Los- dejan subir, vamos a Sí, sí. investigar. Bueno, aquí la gente, no, subir para Sí, arriba. sí, El aquí- ayuntamiento entra para adentro. Entra, no pasa nada. Nada, pues vamos. Ay, qué maravilla, tú. Mira, me siento como el presidente. Pueblo de Villarrica. Gracias por acogernos. Qué bien. Uy, mira, ahí tenían que haber unas fuentes, ¿no? Sí. Algo pasó. Bueno, no creo que sea por agua, porque No, desde luego agua no falta en agua Paraguay. aquí no falta. Agua en Paraguay no falta, vamos. He comido un mixto, A ver. ¿vale? Un sándwich mixto, jamón dulce, jamón cocido y queso. Me ha costado $2.99. O sea, has desayunado por $2. Un mixto con un café con leche, pero en un sitio bien, o sea, bien, $2.99. Imagínate. Está más barato que Asunción, claramente. Pues eso, me gusta porque no está lejos y además ahora están construyendo la nueva ruta. Un trayecto que ahora son unas 2 horitas va a acabar convirtiéndose en un trayecto de 1 hora y media, 1 hora. Bueno, algo está así. muy bien. Sí, está fenomenal, vamos. Entonces, para la gente que esté Hasta luego. pensando en poner aquí un pie, pues oye, me parece una muy buena opción porque además no está tan lejos de la capital. Sí, sí. Así que hoy a la tarde también iremos a ver terrenos. Vamos a ver a qué precio tienen la hectárea. Me parece que nos vamos al mercado. Oye, ¿a qué precio tienes la hectárea? Ponme 2 hectáreas. Ponme 2. Ponme 2 hectáreas, por favor. Vamos a ver, porque están haciendo la fiesta de Japón en el Centro Español de Paraguay. Bienvenidos, fiesta de Japón. Vamos al Centro Español. Arigato. Estoy un poco confundida. A ver. ¡Ostras! Mira lo que tienen dentro. Aquí también podemos entrar como Pedro por su casa, ¿eh? Todo gratis. ¡Qué maravilla! Hombre, pues vamos a venir, ¿eh? Seguro entonces. Claro. Me encanta. ¡Qué bueno! Muchas Claro, gracias. gracias Muchas por la gracias. invitación. Nunca hubiera pensado que iría a una fiesta japonesa en un centro español Pero- de Paraguay. Brutal, pues No, nada, ya pero- tenemos plan para el mediodía. Gratis. Sí, ¿por qué no? Yo, ¿en serio? Aquí esto es Es una fantasía. No sé. Desde luego Paraguay, más abierto a todas las culturas no puede Dios ser, mío. ¿eh? O sea, ¿Tú aquí... quién te dice que llegas a Paraguay y te vas a una fiesta japonesa? ¿Sabes? Sí. Un gato. Hola. Mira, este es el gato que custodia la Cada tienda tiene Tenemos- aquí los gatos son tiene los su gato de seguratas. seguridad, cada tienda. Cada tienda tiene su gato de seguridad, exacto. Es un trabajo muy demandado. Si eres gato, que sepas que tienes trabajo en las joyerías del centro de Asunción o en las ferreterías de Villarrica. Así que aplica para el puesto.
Estoy viendo tiendas muy bonitas, también he visto unas botas ahí preciosas que había de todo tipo. Mira, justo estaba buscando abrigos así. Y el precio me parece que está súper bien, ¿eh? O sea, me ha costado más o menos $50, que para ser un abrigo de estas características, pues pienso que está muy bien. Me está gustando mucho Villarrica. Realmente pienso que tiene mucho potencial este lugar, ¿eh? Es como una ciudad pequeñita, que tiene de todo, con encanto. Esta persona eligió un color polémico para su casa. No sabemos quién vive aquí, no sabemos si es una institución o no, pero en fin, la mansión de la Barbie existe y está en Villarrica. Vale la pena realmente restaurar edificios antiguos de este tipo, le queda bien bonito, le da un toque muy especial. Esta está muy bien mantenida, ¿eh? Esta está muy bien mantenida. Sí, sí, es lo que estoy explicando, que los edificios coloniales están súper bien mantenidos y que vale la pena echarle la capa de pintura y restaurarlos un poco, porque son preciosos. Sí, sí. Digo, esta es la sede de la selección paraguaya en Villarrica. Pues no, es Credit Ágil. Una santería, esto no lo he visto yo nunca. ¿Pero aquí nos harán algún hechizo o algo? Me encanta que esté al lado de un sanatorio. Tienes el sanatorio y al lado tienes la santería. En caso de que una cosa no funcione, pues oye, tienes otras opciones, ¿no? Esta es una parte un poquito más abandonada de aquí de Villarrica. Como vemos, también tiene zonas y barrios, como suele pasar en todas partes en Paraguay. Lo fuerte es que en 2-3 calles es como que tienes todo tipo de ambientes y cambia muy rápido. O tenemos algo súper cuidado, luego de repente algo súper dejado. Bueno, estamos en un parque realmente súper bonito. ¿Sabéis que me está gustando mucho de Villarrica? Que se puede hacer todo caminando. Hay como mucha continuidad en el paseíto, tienes tiendas, tienes cafeterías, tienes diferentes zonas con diferentes ambientes y, oye, se hace todo en un momentito caminando. Y quizá en Asunción es una cosa que he hecho un poquito de menos, que sea un poquito más caminable la ciudad. Bueno, pues en Villarrica esto lo tenemos. Vamos a ver al capibara. ¡Ay, qué emoción! Estás bien alimentado aquí, ¿eh? A ti te dan de comer bien. Más grande que tú. Sí, sí. Es muy heavy esto. Es muy fuerte que haya este tipo de animales así sueltos por ahí. Se les está contando que a veces se ven capibaras encima de los cocodrilos, así a modo de taxi, cruzando el cocodrilo al capibara de un lado a otro, ¿no? Entonces, claro, le estamos preguntando qué tipo de convenio o alianza tendrán los capibaras con los cocodrilos, porque se ve que los cocodrilos no se los comen. No sé por qué no les quieren, porque no les gusta, no lo sé. Es un misterio a descubrir. A ver si alguien puede arrojar un poco de luz a este misterio de la naturaleza. Bueno, chicos, estamos en el rally, estamos a punto de entrar en la inauguración, esto es una locura, o sea, mirar cómo está el tráfico aquí en Villarrica, todo parado allá, hemos tenido que aparcar aquí, he tenido que saltar esto, que parecía esto salto de longitud, menos mal que a mí se me daba bien ese deporte, y nada, y ahora vamos a entrar, estamos con las entradas, hemos conseguido para el VIP Norte, y allí nos está esperando ya Edu, y vamos ahora al resto del equipo para ver la inauguración del rally, que la verdad... Nunca he estado en un rally, estoy haciendo muchas cosas por primera vez aquí en Paraguay y tengo mucha curiosidad porque no tengo ni idea de cómo va la cosa. Anda. ¡Qué grande! Fíjate tú. ¿Cómo no? A ver el Edu por dónde anda. Este hombre se va a llenar. Bien, estoy, no sé, aquí impactada. Bueno, gente, estoy aquí en el rally de Villarrica y hemos sido engañados. Porque no tiene sentido, que hemos pagado una entrada para estar aquí, afuera hay un montón de food trucks y de lugares con bebida y resulta que cuando entras al palco no puedes ni salir,
a comprar, consumir fuera y volver, ni traerte la comida dentro. O sea, es como hemos entrado aquí, no nos dejan entrar comida, no nos dejan entrar bebida, no podemos salir, si salimos no nos dejan entrar. O sea, no tiene ningún sentido. Estamos todos aquí sin bebida, sin comida y sin nada. Han montado fuera un show impresionante de comida, de food trucks y de todo, impresionante, de bebidas y de todo, y no nos dejan consumir. Es que no entiendo. Estamos en el VIP, pero no tenemos ningún tipo de privilegio. Si salgo de aquí no puedo volver a entrar. Que alguien me lo explique, por favor. Devuélvanme mi dinero. Vamos a destapar esta trama oscura. Algo está funcionando mal. Vamos a investigar, equipo de investigación. Allí hay puestos de cerveza. Algo pasa aquí. ¿Aquí podremos entrar después? No, acá solo se entra con una pulsera especial. Ah, vale. O sea, los que tenemos el VIP norte no se puede. Aquí. No sería todo este. Pero esto es también. Sí, pero este ya es otro sector aparte. Vale, pero ¿cómo? O sea, yo tengo la entrada de VIP norte. Sí, pero ¿Cómo acá se necesita una accede? pulsera. ¿Y cómo se consigue esa Y pulsera? esa pulsera se consigue. ¿No se puede conseguir? No, solo se le da la Ah, vale. pulsera especial. Ah, bueno, pues nada, no somos personas especiales, ¿qué le vamos a hacer? Ok, gracias. Que no somos personas especiales, no nos van a dar de comer ni de beber. Bueno, vamos a ver. Hola, queríamos preguntar una cosa, porque queremos ir a comprar comida y bebida, pero nos han dicho que si se sale no se puede entrar. ¿Eso es así? Porque tenemos la entrada nosotros. Acá va a preguntar otra vez la compañera porque a cada rato pues no viene con eso. Claro, es que no tiene ningún sentido, como comprenderéis. No hay pues nada de río, ¿verdad? Nada de nada, ni de comer ni de beber. Claro, no tiene ningún sentido que no podamos al menos comer y beber allá. Que vamos a estar secos 4 horas, es que no tiene sentido. Bueno, ahora nos han dicho que van a consultar porque les está preguntando mucha gente. Y claro, y es como sí, efectivamente, no tiene ningún tipo de sentido. Digo, a ver si le encontráis sentido a todo esto, pero no vamos a estar aquí 4 horas sin comer y sin beber, porque claro, si salimos no podemos volver a entrar. Entonces es que no se entiende el ver un evento de estas características sin poder comer ni beber. Unos momentos después. Bueno, resulta que ahora van a entrar la comida y la bebida. Mira, ahí están trayendo la cerveza. O sea, la idea es que se han retrasado. Los que traen la comida y la bebida pues no han venido, pero en teoría los que estamos aquí vamos a tener la comida y la bebida aquí, que es lo que tiene lógica y sentido. Ahora sí. Algo raro había, pero hemos destapado el misterio. Ahora sí. Viva la libertad. ¡Viva la libertad de Paraguay! Falta que llegue la comida, que también va a llegar, nos han dicho. Así que bueno, a ver si ahora va llegando toda la historia. Que está todo el mundo aquí triste, está la gente preocupada. Notamos un ambiente ahí tristón. Esto no puede ser. Yo mandé poner acá, es mi cable. Sencillo. ¿Por qué no es? Y bueno, te estoy diciendo. No es la forma de hablar, son grandísimos maleducados. Son reverendo maleducados. Ha habido una disputa aquí entre la comida y la bebida, ha habido una lucha de poder por el enchufe, porque solo hay un enchufe y hay 2 puestos que necesitan enchufe, la sandwichera y el de la cerveza. Entonces, bueno, están discutiendo por ello. Nosotros trajimos cerveza y ahora bien borracho viene a hacerse loco. Vamos a esperar a ver que se calme un poco el tema porque quiero pedir una hamburguesa y creo que no es el mejor momento. 12 segundos después. Conseguí una hamburguesa. Madre mía, han pasado muchas cosas en muy poco rato, ¿eh? Mira, consiguieron un enchufe. Se solucionó el tema del enchufe. Ya está, electricidad para todos. Ya. Vamos, muy bien. Pasan tan rápido que no puedo ni ver el coche, así que no puedo evaluar mucho. Sí. Conduce igual que Mauri. Quiere parecer, ¿sabes? Mauri conduce igual.
Vamos a ver un castillo en Paraguay que se construyó solamente porque un señor le quiso hacer un regalo a su esposa. Nos está explicando de que el señor que construyó este castillo se inspiró en los castillos de Navarra porque tenía antecedentes allí. En 1995 terminó la construcción después de 5 años con mucho sacrificio y dedicación. Se convirtió en la casa de descanso de su familia y esperaba eso, que algún día se convirtiera en un parque temático. Señor Echauri, lo conseguiste. Construiste tu castillo y lo convertiste en un parque de atracciones. Estamos dentro de Colonia Independencia, que esto es como una especie de república independiente dentro del propio Paraguay. Quien quiera montarse su colonia por su lado e independizarse del planeta, pues también lo puede hacer, porque en Paraguay todo es posible. Roca Dragón, el mirador del rey, la torre del castillo, el trono, la carroza real. Espera, que me voy a subir. Maravilloso. Me autocorono princesa catalana de Paraguay. Marta I. No me cabe. ¿Cómo que no? Ya es chiquito. Parece una corona de Burger King. Dale, Casimiro. Vamos a arrancar. Vamos a arrancarnos con altura. A ver, empieza tú. Invita a la primera ronda hoy. No menos ya. Parece que Igualito tuvimos, ¿no? Oye. Es que es difícil esto, ¿eh? Última. Yo creo que estamos muy lejos. No, no es lo nuestro. A la hoguera todos. Nos va a comer el dragón. Es que ni una hemos metido. Qué terrible. Bueno, las vistas increíbles, ¿eh? Fíjate, lo que digo, aquí te falta la parrillita y unas cervecitas para ponerte aquí a tomarte algo tan ricamente, ¿no? Con estas vistas maravillosas. Que alguien haya construido esto en plan, le voy a regalar esto a mi mujer. El señor se lo ocurrió, claramente. El más romántico. O sea, si ha habido un buen marido en la historia, ha sido este señor. O sea, regalando castillos, cualquiera se enamora. Fíjate. O sea, lo último que me esperaba encontrar en Paraguay era esto. Estoy alucinando. Estoy impresionada, ¿eh? Me están dando ganas de construirme mi propio castillo. Le voy a dar un 8 porque me ha faltado el asadito abajo y las cervecitas. Yo creo que esto se podría todavía explotar más y mejor. Con algunos detallitos todavía se podría hacer mucho más aquí, pero sí me ha parecido muy chulo. Falta que la gente después de la visita se quede un ratito a tomarse algo, pero me parece la idea brutal y poco aprovechado creo que está para todo lo que puede ofrecer este lugar. Está muy interesante. Como siempre decimos, Paraguay no deja de sorprendernos. Hoy hemos estado de viaje a la Edad Media, castillos, dragones y todo tipo de fantasía. Yo ya no sé qué más le falta a este sitio, porque de verdad que es que en cada rincón me encuentro una locura nueva. Esperaros que esto sigue. Cuando ya crees que lo has visto todo, pues no. Paraguay te vuelve a sorprender una vez más. Si realmente os interesa venir aquí a Paraguay a vivir, a descubrir el país, a aprovechar estas pedazos de oportunidades de montar negocios, cualquier idea loca que podáis tener, aquí la podéis hacer realidad. Como habéis visto, todos los sueños se pueden hacer realidad aquí en Paraguay, así que si algo os inquieta o tenéis esa idea o tenéis ese run run o ese proyecto que queréis hacer realidad, este es el sitio donde puede crecer y florecer, así que contáctame y te ayudaré en todo lo que yo pueda. Nos vemos en la próxima.